Estoy haciendo un video sobre el despertar espiritual. El despertar espiritual Dios lo trae a nuestras vidas con el propósito de hacer un cambio muy grande. Nos da muchas revelaciones. A mí, mi propósito divino fue en mi despertar espiritual. Dios me reveló, iba yo caminando entre las nubes, ahí me reveló Dios mi propósito divino, me pidió que lo hiciera con humildad. Después miré, en mi despertar espiritual miré una rana negra, miré sombras oscuras, miré 2 treces, miré 2 ciegos, miré a alguien que tenía 3 6 y miré que caían truenos en diferentes áreas de ciertas personas. El despertar espiritual Dios lo trae a nuestras vidas con el propósito de hacer un cambio muy grande. Nos revela de dónde viene el mal, de dónde viene el bien. A mí Dios me reveló que el mal viene de los muertos, de los santos, que dicen que son santos, vírgenes o santos. Ellos hacen la voluntad de ellos, no la de Dios. Y ellos pueden hacer mucho daño a las personas, pueden matar, pueden destruir muchas vidas. Dios me reveló todo eso. Yo había sido católica, cristiana, y de nuevo había sido católica. Yo le pedí perdón a Dios y tiré todo lo que Dios me dijo que era malo. Uno no nos ha enseñado, Dios nos va guiando, nos va enseñando su camino. Y recuerda que los santos que dicen ser santos, las vírgenes, todo eso, son personas como tú y como yo, que después la gente dijo que santos. Pero recuerda que ellos no hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios, porque solamente hay un Dios verdadero y Dios es un espíritu. Eso es lo que Dios me reveló, es un espíritu. Antes de tu despertar espiritual, Dios ya te había revelado qué simboliza un Cristo y también qué significa piedra, qué significa tierra, qué significa cielo. Al mirar la Biblia, tú puedes mirar muchas cosas que otra gente no ve, porque solamente la miran los escogidos de Dios, los que tienen dones. No toda la gente tiene dones, solamente los escogidos. Y también en el despertar espiritual tú puedes sentir a otra gente que tiene dones. Recuerda que no toda la gente que tiene dones es de Dios. Recuerda que hay el bien y hay el mal. Y pues todos están experimentando, aprendiendo, porque nadie nacemos enseñados. Dios nos va guiando por el camino de Él y debemos de hacer la voluntad de Él. También en mi despertar espiritual Dios me reveló que a mí me dio mucho tipo de semillas, de varias clases. Después quiero hacer un video, lo que significa el Cristo, lo que significan las semillas. Dios tiene un propósito muy grande para nosotros y tenemos que aprender a desechar las cosas malas, porque si antes las teníamos porque no sabíamos, pero si Dios ya nos lo dijo, tenemos que aprender a hacerle caso a Dios, porque Dios es
el que manda y es el que nos cuida. Nadie más nos cuida más que Dios, y Dios es un espíritu. Es un espíritu que a ciertas personas Dios nos envía a este mundo con un propósito. No todas las personas tenemos un propósito. Y los propósitos de Dios son para hacer el bien en nosotros, en los nuestros y en otras personas. Para hacer un cambio, una transformación, no solamente en nosotros, sino en los nuestros y en otras personas. Dios es muy grande y Dios es amor. Nosotros tenemos que aprender a pedirle que nos guíe siempre Él, y el único que nos cuida es Él. Él nos va a guiar cómo pelear contra el mal, pero de una forma correcta. Y sin pedirle a santos, sin pedirle a vírgenes, sin pedirle a nada de eso. Y después quiero hacer videos también, porque cuando tú invocas un muerto o un santo o una virgen, ese espíritu se mete en ti. Eso también fue una revelación que Dios me dio. Por la razón que Dios no quiere que tú pidas a nadie más que a Él, porque ellos son malos. Y ellos son los causantes de toda la maldad. Y tienes que aprender a confiar en Dios, a creer en Él, a tener fe en Él y a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Nosotros tenemos que pedir siempre que Él nos guíe. Él siempre va a estar con nosotros. Nosotros no tenemos que tener miedo a nadie, porque el único fuerte y poderoso es Él. Nadie más. Nadie más. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es fuerte, poderoso. Es el único. Es el dueño de todo, de la fortuna, de toda la naturaleza. Él es el que hace la protección hacia nosotros. Recuerda que los escogidos van a ser perseguidos por los malos, porque Dios lo tiene escrito en su palabra. Pero Dios nos va a liberar a todos cuando Él decida, porque Dios va a vencer al mal. Tienes que entender de que Dios es maravilloso y que siempre todo va a estar bien y hacer la voluntad de Él. Yo quiero hacer muchos temas para que aprendan mucha gente que tiene dones. Recuerda que hay gente que tiene dones y los usa para mal, sabiendo las cosas, los usa para mal. Recuerda que no los tienes que usar para mal. Solamente la gente que es como Judas, la gente malvada. Recuerda, si has hecho un error y fue sin darte cuenta, decirle a Dios, perdón, no sabía. Tenemos que aprender a dejarnos guiar por Él y solamente por Él y nadie más. Tenemos que aprender a amar a Dios. Amar a Dios es amarte a ti mismo, amar a los tuyos y amar a los semejantes. Dios te revela en tu despertar espiritual que los muertos hacen mucho daño, que los muertos se pueden meter en un cuerpo que no es el de ellos y hacer el mal. Yo voy a hacer muchos temas para que aprendan y para que hagan la voluntad de Dios, y que dijo Dios, el santo santifíquese más. Recuerde que tenemos que tratar de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos.
y hacer siempre la voluntad de Él. Después les voy a hablar de un tema de los muertos, de cómo pueden hacer tanto daño un muerto metiéndose en una persona. Dios siempre pidió en su palabra que oremos por los espíritus que andan dispersos, que son malos, porque hacen mucha maldad. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios. También quiero hacer un tema después de qué son los diezmos. Los diezmos no es dinero. Y Dios no es una religión. Dios es amor y su iglesia somos nosotros. No es un edificio, la iglesia. La iglesia somos nosotros. Tenemos que aprender a amarlo, a dejarnos guiar por Él y pedirle que Él sea el que nos dirija y que nos siga instruyendo en nuestro camino, porque Dios es un espíritu. Gracias y estaré en contacto con ustedes haciendo muchos videos de sobre Dios para todos aquellos que están en su despertar espiritual, para que hacerles su propósito divino más fácil y que hagan la voluntad de Dios. Gracias.